en el libro de Hechos, capítulo número 9, versículo del 1 al 6. Gloria a Dios. Aleluya. Si no se motivó con la música, Gloria a Dios. Gloria Gloria a Dios. Gloria. Libro de Hechos, capítulo 9, verso del 1 al 6. A su nombre, gloria. Cuando usted lo tenga, me responde con un amén. Amén. Es la palabra a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Mira a alguien y dígale el tema en esta preciosa noche: Dios quiere romper nuestra voluntad. Pero ya se con ganas, porque con ese ánimo van a ganar una pie para casa. Dígale: Dios quiere romper nuestra voluntad. Ese es el tema en esta preciosa noche. Dios quiere romper nuestra voluntad. Príncipe de paz, Dios omnipotente, me presento delante de tu presencia en esta noche, Dios. Me dispongo a predicar tu palabra, la cual es viva y es eficaz y más cortante que espada de doble filo. Te pido, Dios, que tú me ayudes a traer este mensaje con denuedo, Padre. Sea tu Espíritu Santo ministrando los corazones. Tú conoces la necesidad de tu pueblo en esta noche, Padre. Glorifícate. Si te place salvar, salva. Si te place libertar, liberta. Si te place sanar, sana. Si te place moverte, muévete, Dios. Pero haz como tú quieras, para que toda la gloria y la honra sea tuya. Hago y reprendo toda pesadez, toda opresión, todo aquello que quiere entorpecer e impedir, Dios mío, que tu palabra corra y sea glorificada, Padre. Todo aquello que quiere impedir, Dios mío, que tu Espíritu Santo se mueva en esta noche, lo atamos, lo reprendemos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Que la libertad de tu Espíritu, Padre, esté en esta casa, y te daremos toda la gloria y toda la honra, porque es tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Eso es su mano arriba, dale una alabanza al Señor ahí. Aleluya. No sé, cuando yo llegué esto estaba prendido aquí, como que hemos ido en el roller coaster. Hay que mantener una actitud de alabanza y de adoración, para que Dios rompa cadena a través de la palabra, para que Dios se glorifique, para que Dios se manifieste, y a su nombre. Se puede sentar, pero no se acuesta a dormir, que yo lo despierto. Aleluya. Gloria a Dios. Dios quiere romper nuestra voluntad. A mí me gusta empezar con calma. Si usted ve que me acelero de momento y empiezo a hablar duro, no es que estoy loco, es que soy puertorriqueño, ¿ok? Y ya Dios me perdonó por eso. Dios quiere romper nuestra voluntad. Puede sonar fuerte o incluso negativa a primera vista esta expresión, pero en muchos contextos espirituales o religiosos, especialmente dentro del cristianismo, tiene un significado más profundo y positivo. No se refiere a que Dios quiera destruir nuestra capacidad de decidir o quitarnos nuestra libertad, sino más bien Dios desea transformar nuestra voluntad humana, que muchas veces está guiada por el ego, el orgullo, los deseos desordenados y la autosuficiencia. Dios quiere que rindamos nuestra voluntad a la suya, porque su voluntad es perfecta. Su voluntad es perfecta, su voluntad es buena. Mientras que nuestra voluntad
puede estar influenciada por el ego, la confusión o hasta el pecado. Es como decir que Dios no quiere que vivamos solamente a nuestra manera, sino que confiemos en Él y permitamos que Él nos guíe hacia lo mejor. Incluso si eso implica soltar lo que tú pensabas que era lo correcto. Porque a veces hacer la voluntad de Dios implica soltar lo que nosotros pensamos que está correcto, pero para Dios no está correcto. Entonces, romper nuestra voluntad no es una violencia, sino una especie de quebrantamiento del ego para poder alinearnos al propósito de Dios, que es mayor que el nuestro. Amén. Ahora, Dios nos creó a nosotros con una voluntad. Gloria a Dios. Existe algo que se llama la voluntad humana, que es la capacidad que nosotros tenemos para elegir, para decidir y actuar libremente. Es lo que nos permite a nosotros decir: quiero hacer esto o voy a seguir este camino, incluso si hay obstáculos o tentaciones en el camino. La voluntad humana se entiende como una parte esencial del alma, una facultad que Dios nos dio para elegir libremente, amén, a nosotros. Usted sabe que Dios nos dio la libertad de poder elegir. Nosotros decidimos si seguimos al Señor o nos alejamos del Señor. Dios nos inspira, Dios nos llama, Dios nos guía, pero Él no nos obliga. Él espera que nosotros, por amor y por libertad, elijamos a decirle que sí al Señor. La voluntad es donde se da la respuesta. Muchas veces nuestras inclinaciones o deseos egoístas o heridas internas nos empujan hacia decisiones que nos alejan del Señor. La lucha espiritual ocurre precisamente en la voluntad. ¿A qué voz yo voy a obedecer? Santo. Tú sabes que la batalla más grande que tenemos nosotros es la batalla contra nuestra voluntad. ¿Cuál es la voz que yo voy a obedecer? ¿Yo voy a obedecer la voz de la voluntad de Dios o yo voy a obedecer la voz de la voluntad mía? Porque a veces cerramos los oídos a la voluntad de Dios, pero abrimos los oídos para escuchar la voluntad nuestra, y la voluntad nuestra nos ha metido en muchos problemas muchas veces. Entonces, nosotros somos los que elegimos a quién voy a escuchar, a la voz del Espíritu o a la voz del ego. Cuando nosotros vemos en la Biblia, la voluntad de Dios desde el principio era que el hombre siempre viviera delante de su presencia, pero también la voluntad de Dios era que no comiera del fruto prohibido. Amén. Más sin embargo, se impuso la voluntad humana por encima de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho a Adán que no comiera de aquel fruto. Mas sin embargo se impone la voluntad humana, y la voluntad humana lo lleva a desobedecer el mandato que Dios le había dado. Y por causa del hombre ser dirigido por la voluntad humana, el hombre perdió el privilegio de estar en el huerto del Edén a la presencia del Señor. Porque la Biblia dice que la presencia de Dios se paseaba por el huerto. Ahora el hombre es arrojado del huerto y pierde el privilegio más grande, porque el privilegio más grande que tiene un hombre no es estar delante de la presencia del presidente, no es estar delante de la presencia de un deportista, no es estar delante de la presencia de un cantante. El privilegio más grande que un hombre tiene es estar delante de la presencia del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Ahora el hombre pierde este privilegio, y por causa del pecado de Adán, ahora esa naturaleza y esa voluntad humana quiere dominarnos continuamente, y la voluntad o la naturaleza de Adán se quiere imponer y se quiere oponer a la voluntad de Dios. Pero por eso o para eso vino Cristo,
para que habite en nosotros la voluntad de Dios. Vive. Porque la voluntad humana, la voluntad, amén, de Adán, se quiere oponer, se opone a la voluntad de Dios. Porque tenemos esa naturaleza pecaminosa en nosotros. Y esa naturaleza pecaminosa hace, amén, o provoca que nosotros nos opongamos a la voluntad del Señor. Pero, amén, Cristo vino para romper, para que nosotros escojamos. Si obedezco a la voluntad humana, obedezco a la voluntad del Dios Todopoderoso. Mire, en una ocasión la voluntad humana se quiso poner, amén, o se quiso imponer en Cristo, porque ¿cuántos saben que Cristo es humano también? Aleluya. Mas sin embargo, Él permitió que no fuera la voluntad humana, sino la voluntad del Padre. Y Él dijo en Lucas 22:42, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, Aleluya. pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, cuando la voluntad humana se quiso imponer, Cristo dijo, Padre, mi voluntad quiere que pase de mí esta copa, pero que no sea la voluntad humana, sino que sea la voluntad del Padre. Levante su mano arriba y dale gloria a Dios. ¿Qué hizo Cristo? Cristo nos dejó el ejemplo, amén, para que nosotros también permitamos que Dios rompa nuestra voluntad. Mira, Cristo permitió que el Padre rompiera su voluntad para que fuera la voluntad del Padre. Cristo dijo, Padre, rompe mi voluntad, pero que sea la voluntad tuya y no la voluntad mía. Aleluya. Cristo nos dejó ejemplo que la voluntad que tiene que dominar no es la voluntad humana, es la voluntad del Padre. Siento a Dios, la voluntad que tiene que dominar no es nuestra voluntad, es la voluntad del Dios Todopoderoso. Cristo nos deja el ejemplo para que nosotros entendamos que hay una voluntad que se quiere imponer, pero que nosotros tenemos que dejar que Dios rompa esa voluntad. Y esa voluntad sigue tratando de dominarnos día tras día, esa voluntad humana. Y es por eso que Dios quiere romper nuestra voluntad. Aleluya. Dile a que Dios quiere romper tu voluntad hoy. Dios quiere romper tu voluntad. Aleluya. La voluntad de Dios Vive. no te llevará donde su gracia no pueda sostenerte. La voluntad de Dios te va a llevar donde su gracia te sostenga. Porque no es la voluntad de nosotros. Acuérdese que cuando es la voluntad de nosotros, muchas veces nosotros improvisamos. Pero la voluntad de Dios, como es perfecta, Dios no improvisa. Dios te lleva, aleluya, donde su gracia te sostenga. Por eso necesitamos que Dios rompa nuestra voluntad para que sea la voluntad del Padre. Ahora, cuando vamos a la Biblia, vemos a este hombre llamado Saulo. Voy a hacer un resumen porque ya he hablado de otras ocasiones y la mayoría ya conocemos la historia de él. Dice la Biblia que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, Adoramos, Dios. a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar de Damasco, cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Saulo va con cartas para perseguir a los cristianos. Y la Biblia claramente, si usted lo busca ahí en el versículo, amén, dice: a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, en letra mayúscula. Pero la Biblia dice: mas yendo por el camino. Él iba a perseguir a los del camino, letra mayúscula. Mas yendo por el camino, ¿qué sucedió? Se encontró con el camino, la verdad y la vida, llamado Jesucristo. Él iba a perseguir a los del camino, y entonces el Señor le pregunta: Saulo, Saulo, cuando le rodea aquel resplandor de luz del cielo, escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, y le hace una pregunta: ¿por qué me persigue? Pero Saulo no estaba persiguiendo a aquella voz que le estaba hablando. Él estaba persiguiendo a los cristianos.
Pero cuando estaba Aleluya. persiguiendo a los cristianos, estaba persiguiendo a aquel que los cristianos estaban siguiendo. Y ahora él se presenta y le dice, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, santo, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él Gloria. contesta, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que yo haga? Inmediatamente el Señor rompió la voluntad de Saulo, porque se puso a la disposición. Le dijo, yo no sé quién tú eres, pero ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque una de las cosas que sucede cuando Dios rompe nuestra voluntad es que nosotros nos ponemos a la disposición de Él. Aleluya. Hay personas que Dios tiene propósitos con ellas. Hay personas que Dios quiere hacer cosas grandes con ellos. Pero hasta que Dios no rompa tu voluntad, tú no vas a tener disposición. Hasta que Dios no, aleluya. Hasta que Dios no rompa tu voluntad, tú no vas a estar a la disposición de poder servirle al Señor. Aleluya. Por eso un día, mira, por eso un día tú puedes estar animado, puedes estar motivado. Aleluya. Y al otro día se te va la motivación. Porque este camino no es por motivación. Cuando Dios no rompe tu voluntad, tú caminas por motivación y no por pasión. Cuando Dios rompe tu voluntad, tú caminas por pasión. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Yo no sé hacerlo, pero si tú me mandas, yo lo hago. ¿Qué tú quieres que yo haga? Aquí estoy a tu servicio. ¿Qué tú quieres que yo haga? Aleluya. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Los grandes hombres de Dios, cuando Dios se les reveló, a Moisés se le reveló, hago un paréntesis, y Moisés le dijo, heme aquí. Los hombres de Dios, cuando Dios se les revelaba, ellos decían, heme aquí. Esa palabra es inení, que significa aquí estoy dispuesto a tu servicio. Prácticamente lo que Saulo estaba diciendo era inení, aquí estoy dispuesto a tu servicio. Pero para que eso pase, Dios tiene que romper nuestra voluntad. El Señor le dice, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¡Qué lindo Dios! La voluntad de Saulo era meter preso a los cristianos. Él pensaba que con lo que estaba haciendo la voluntad del Señor, pero en realidad estaba haciendo la voluntad suya. Santo. Vive Dios. Hay cosas que nosotros hacemos que pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios y Dios no está puesto eso. Vamos a ¡Aleluya! los comerciales y regresamos en breve. Vive Dios. Yo lo siento tenso a usted, como si se metió un murciélago aquí, todo el mundo está esquivando el murciélago aquí. Vive Dios. A veces hacemos cosas que pensamos que las estamos haciendo para Dios, que son la voluntad de Dios y es la voluntad nuestra. ¡Aleluya! Porque hasta que Dios no rompa nuestra voluntad, nosotros no vamos a entender qué es la voluntad de Dios. Y a Saulo, hasta que no le rompieron su voluntad, él no iba a entender cuál era la voluntad de Dios. Por eso es que Dios me trajo, bueno, lo pusieron en las manos del alfarero, pero el alfarero vino hoy a romper voluntades aquí. Aleluya, porque hasta que Dios no rompa tu voluntad, tú no vas a poder entender la voluntad de Dios. Hasta que Dios no rompa tu voluntad, tú no vas a poder entender el propósito de Dios. Y vas a sentar ahí. Hasta que Dios no rompa tu voluntad, tú no vas a poder tener la disposición para hacer la voluntad de Dios. Ahora, cuando el Señor se le presenta, ahora Saulo no va a hacer lo que él quería. Él iba a hacer lo que Dios quería. ¡Gloria! Porque le dijeron, se te va a decir lo que debes hacer. Saulo se quedó ciego. Vive Dios. Pero Saulo se quedó ciego Vive Dios. para que Pablo pudiera ver. ¡Santo! Se le cerraron los ojos a Saulo y se le abrieron a Pablo. Vive. Aleluya. ¡Vive! Porque Saulo era el de la voluntad humana. Ahora Pablo es el de la voluntad de Dios. El Señor dijo, yo le voy a mostrar a él cuán necesario es sufrir por causa de mi nombre. Aleluya. Ahora
se queda ciego Saulo, pero aleluya, se le iban a abrir los ojos a Pablo para que él entendiera cuál era la voluntad del Señor. La voluntad de Saulo era perseguir a los cristianos, pero ahora la voluntad de Dios es que él sea perseguido por causa del nombre de Jesucristo. Porque la voluntad de Dios siempre se impone, aleluya, sobre nuestra voluntad. Pero para que él fuera perseguido por causa del nombre de que él estaba persiguiendo, primero tenía que romper su voluntad. Aleluya, para que entendamos el plan de Dios, primero Dios tiene que romper nuestra voluntad. La voluntad de Dios era que él padeciera y fuera perseguido por causa del nombre de Jesús. La voluntad de Saulo era ser un religioso perseguidor. La voluntad de Dios era que fuera un perseguido predicador. Los papeles se invierten porque cuando Dios rompe nuestra voluntad, ahora los planes cambian y todos los papeles se invierten. Gloria a Dios. Ahora Dios quería que él fuera un predicador perseguido. Pasó de ser un perseguidor, iba a pasar de ser un perseguidor a ser un perseguido. Este hombre se convirtió en lo que la voluntad de Dios quiso convertirlo. Pero Dios tuvo que romper su voluntad cuando se le presentó. Y él respondió: ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué hizo el Señor? Dios rompió la voluntad de Saulo para construir la voluntad de él. ¿Qué es lo que Dios tiene que hacer? Dios a veces tiene que destruir nuestra voluntad para construir la voluntad de él en nosotros. Dios comenzó a romper la voluntad de Saulo, pero construyó su voluntad en Pablo. Y desde ahí en adelante, este hombre se le dan instrucciones, se convirtió en predicador y le tocó padecer por causa del Señor. Ahora los que lo veían decían: pero este no era el que asolaba y perseguía a la iglesia. Lo que pasa es que le rompieron su voluntad. ¿Cuántos de nosotros Dios nos rompió la voluntad? Aleluya, esta voluntad humana. Dios nos tuvo que romper la voluntad. Nosotros estábamos con nuestros planes en el mundo, en la bebedera, en el jangueo, en los paris, en las fiestas. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Dios tuvo que romper nuestra voluntad para que fuera la voluntad de Él. Ahora el que era alcohólico, el que era drogadicto, el que era problemático, ahora es predicador, ahora es pastor, ahora es misionero. Porque cuando Dios rompe nuestra voluntad, todas las cosas tienen que cambiar. Cuando Dios rompe nuestra voluntad, todas las cosas cambian. Si verdaderamente Dios rompió tu voluntad, entonces tiene que haber cambio. Si verdaderamente Dios rompió la voluntad tuya, se tiene que reflejar la voluntad de Él. Aleluya, levante su mano arriba, que estoy sintiendo la presencia de Dios. Ay, alaba a Dios que siento la presencia de mamá aquí, ¿verdad? Hay algo que se está poniendo, pero se va a romper ya mismo. Aleluya, porque la voluntad humana se quiere oponer, pero la voluntad que va a dominar es la voluntad de Dios. La voluntad que domina es la voluntad del Todopoderoso. Cuando Dios llega a la vida de Saulo, después Pablo, todo cambió. Ahora comenzó a hablar del que un día él perseguía. Ahora la gente tiene que ver a un hombre distinto, pero todo fue porque Dios rompió su voluntad. Mayormente somos dominados por nuestra voluntad y nuestra voluntad nos aleja de la voluntad de Dios. Nosotros mayormente somos dominados por nuestra voluntad. ¿Y qué es lo que hace nuestra voluntad? Nos aleja de la voluntad de Dios. Porque tenemos una guerra de voluntades. Pablo dijo: mira, lo que yo quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer eso hago. Hay una guerra de voluntades constantemente. Y cuando nuestra voluntad se impone, la voluntad nuestra nos aleja poco a poco de la voluntad de Dios.
ya que la voluntad, amén, de nosotros es distinta a la voluntad de Dios. Nuestra voluntad es contraria a la de Dios. Mire, nosotros, mayormente nosotros los varones, los hombres, es bien difícil que el hombre, aún estando en los caminos del Señor, deje que Dios rompa su voluntad. Porque nosotros tenemos un ego. Tenemos un ego que traemos, y ese ego no quiere que nos sometamos a la voluntad de Dios. Entonces, cuando Dios quiere romper nuestra voluntad, nosotros nos rebelamos, nosotros nos enojamos, porque nosotros queremos nuestra voluntad y Dios quiere que sea la de Él. Entonces nosotros nos oponemos, nos rebelamos y nos oponemos a la voluntad del Señor, porque no queremos someternos a esa voluntad, porque esa voluntad no es lo que yo pensaba, esa voluntad no es lo que yo quería, esa voluntad no era la que yo tenía planificada. Pero no es lo que queramos, no es lo que pensamos, es la voluntad de Dios que es mejor que la nuestra, es la voluntad de Dios que es mejor que nuestra voluntad. Por eso tenemos que dejar que sea la voluntad de Dios. Basta ya de seguir rebelándonos y de seguir oponiéndonos a la voluntad de Dios. Dios quiere que le permita romper tu voluntad. Dios quiere que, ay Dios mío, Dios quiere que le permita romper tu voluntad para que puedas entrar en la voluntad de Dios, para que puedas entrar, Dios mío. Siento la presencia de papá. Ay, yo me estoy prendiendo aquí, aunque sea solo, me voy a prender, si no con el pastor. Aleluya. Dios tiene que romper la voluntad de muchas personas aquí que se siguen rebelando en contra de la voluntad de Dios, que se siguen oponiendo a la voluntad de Dios. Ya es tiempo de que le permitas a Dios que rompa tu voluntad. Siento la presencia de papá. Ya es tiempo de que le permitas a Dios que rompa tu voluntad, que rompa ese carácter, que rompa esos pensamientos, que rompa. Ay, alaba lo que estoy sintiendo, la presencia de papá. Alaba lo que estoy sintiendo, la presencia de papá. Alaba lo que estoy sintiendo, la presencia de Dios. Ay, Dios mío, no quiero dañar el mensaje, pero por ahí le va. Agárrese a la pinta. Gente que llevan años en una congregación, gente que llevan años con un llamado, pero que no permiten que Dios rompa su voluntad. Aleluya. Cada vez que Dios quiere tocarte esa área de la voluntad, te revela y te tiras de las ruedas, y por eso no puedes alcanzar nada, por eso no puedes llegar, porque sigues impidiendo que Dios te rompa la voluntad. Si es tiempo de que permita que la voluntad de Dios sea la que domine en tu vida. Estoy sintiendo a papá fuerte aquí. Le dije que aquí hay algo que va a reventar ya mismo. Aleluya, porque aquí está el Espíritu Santo de Dios. Aquí está el poder de Dios que vino a romper voluntades, que vino a romper voluntades humanas. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. No soy emocionalista, pero cuando siento la presencia de papá, siento la presencia de papá. Aleluya, gloria a Dios. Sí, porque nos rebelamos a la voluntad de Dios y no queremos que sea la voluntad de Dios. Y Dios hace tiempo deseoso de romper nuestra voluntad. Por eso es que Dios te sigue hablando lo mismo. Por eso Dios te sigue tocando el mismo tema, la misma área. Porque no quieres permitirle a Dios que rompa tu voluntad. Y hasta que no permitas que Dios rompa tu voluntad, no vas a poder hacer la voluntad de Él. Hasta que no permitas que Dios rompa tu voluntad, no vas a poder entrar en la voluntad de Dios Todopoderoso. Así que le dije, de nosotros los hombres mayormente, yo soy yo no soy marciano, yo soy hombre. Nosotros los hombres mayormente
Es bien difícil que dejemos que Dios rompa nuestra voluntad. Porque nosotros le dije que tenemos un ego y pensamos que todo lo que pensamos es bueno y es la voluntad de Dios. Aleluya. Vive. Todo lo que pensamos, porque tenemos ese concepto de nosotros, de que todo lo que yo pienso es bueno y es la voluntad de Dios. Y a veces lo que nosotros pensamos está muy lejos de la voluntad de Dios. Bueno, el Señor lo dijo así en Proverbios 14:12, que hay camino que al hombre le parece derecho. Vive. Nosotros pensamos y decimos, ese camino es derechito, pero su fin es camino de muerte. Nuestra voluntad nos dice que el camino es derecho. La voluntad de Dios te dice, hay muerte. Santo. Y la voluntad tuya diciéndote, dale que vas bien, vas derechito. Y la voluntad de Dios diciéndote, hay muerte, hay muerte, hay muerte. ¿Sabes cuánta gente se ha muerto espiritualmente por estar siguiendo su voluntad? Porque piensan que están caminando por el camino derecho. Y Dios dice, no te vayas por ahí que hay muerte. Pero nosotros obedecemos nuestra voluntad. Ya es tiempo de que permitamos que el Señor rompa nuestra voluntad. Que aleluya. Si no quieres experimentar la muerte espiritual, deja que Dios rompa tu voluntad. Deja que Dios rompa tu voluntad. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que nos aprendemos 4 versículos, nos dan una posición, aleluya. Sí, tenemos unos poquitos de años en el Evangelio y nos pensamos que todo lo que pensamos es la voluntad de Dios. Y pensamos que todo lo que pensamos es lo correcto. Y pensamos que este es el camino derechito. Y Dios diciendo, hace tiempo estás lejos de mi voluntad. Hace tiempo te alejaste de mi voluntad. Porque siempre estás siguiendo la voluntad tuya. La gente te aconseja, Dios te habla, te dice por ahí no, pero tú dices por aquí es, Señor. Y Dios diciendo, hay muerte, 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 muerte. Pero tú escoges el camino de muerte en vez de escoger el camino de la voluntad del Dios Todopoderoso. Yo me estoy prendiendo aquí a Dios. Y entonces empezamos, Berto, a obedecer a nuestra voluntad. Es por aquí, Dios diciendo, no te vayas por ahí. Es por aquí, aquí Dios le está hablando a alguien directito, a 2 o 3. Es por aquí Dios diciendo, no te vayas por ahí. Es por aquí, no te vayas por ahí. Aleluya. Y nos movemos de nuestro lugar porque pensamos que esa es la voluntad de Dios. Pero la Biblia dice que cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. Anda errante sin saber dónde está. Aleluya, y muchos les dije que experimentan muerte espiritual. Ya usted lo ve, no son lo mismo. La gente que siempre anda caminando según su voluntad, usted lo va a notar. Se vuelven arrogantes, se vuelven orgullosos, se vuelven altaneros. Se ven la mamá de Tarzán, el papá de Godzilla, la última cosa. Y ahí usted se da de cuenta que no está dominando la voluntad de Dios. Porque cuando domina la voluntad de Dios hay humildad. Aleluya. Cuando domina la voluntad de Dios, nosotros estamos sometidos a Dios. Y sabe lo que se refleja, el fruto del Espíritu. Pero cuando estamos caminando según la voluntad nuestra, se manifiestan las obras de la carne. No hay problema esto. ¿Sigo o no sigo? Entonces la gente que su voluntad los está dominando, usted lo nota. Usted lo nota. Pues cuando la voluntad humana te domina, tú alabas a Dios cuando tú quieras. Todo el tiempo cuando tú quieras. Tú buscas de Dios cuando tú quieras. Pero cuando tú eres dominado por la voluntad de Dios, eres el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad.
voluntad nuestra, cuando nosotros estamos haciendo la voluntad nuestra, esa voluntad nos delata a nosotros que estamos lejos de la voluntad de Dios. Y usted puede disfrazarlo, usted puede ponerse un buen gabán y una buena corbata. Pero con gabán y corbata, bien vestido, con título, con posición, está lejos de la voluntad de Dios. Porque yo lo dije el otro día y lo voy a repetir aquí. Lo que te acerca a Dios no es la posición, sino una relación con Él. Vamos a otro comercial y regresamos a esta. No podemos cumplir la voluntad de Dios sometiéndonos a nuestra voluntad. Debemos someternos a la voluntad de Dios para que nuestra vida esté sujeta a Dios. Cuando nos sujetamos a la voluntad de Dios, nuestra vida está sujeta a Dios. Y nosotros hacemos lo que Dios diga, no lo que yo diga. Cuando hacemos lo que nosotros digamos, no estamos sujetos a la voluntad de Dios. Charles Spurgeon dijo: la mayor bendición que puedes tener es una voluntad rendida a Dios. Aleluya. La mayor bendición que podemos tener es una voluntad rendida ante Dios. ¿Por qué? Porque una persona que rinde su voluntad ante Dios para hacer la voluntad de Dios va a recibir y a disfrutar de las bendiciones que trae hacer la voluntad de Dios y someterse a la voluntad del Señor. A veces estamos pidiendo bendición. Señor, quiero bendición. Señor, bendíceme. Y después decimos: yo creo que Dios tiene favoritos, porque Dios bendice a aquel y a aquel, pero a mí no me bendice. No es que Dios tiene favoritos. Aleluya. Es que hay unos que han decidido someter su voluntad a la voluntad de Dios y disfrutan de las bendiciones. Tú quieres bendición. Dios dice: yo quiero bendecirte, pero también quiero que me dejes romper tu voluntad para que sea la voluntad mía en tu vida. Porque mayormente nos gustan las bendiciones, pero no nos gusta cuando Dios rompe nuestra voluntad. Cuando elegimos nuestros planes por encima de los de Dios, nos arriesgamos a perdernos lo mejor que Él tenía preparado. ¿Okay? Cuando nosotros elegimos nuestros planes, nos estamos arriesgando. ¿A qué? A perder lo mejor que Dios tenía preparado. Negarse a seguir la voluntad de Dios no solo retrasa su propósito, también endurece el corazón. Cuando nosotros nos negamos a seguir la voluntad de Dios, retrasamos el propósito, porque el propósito de Dios está ahí. Vive, aleluya. El llamado de Dios está hecho, el propósito de Dios está ahí. A veces no es que Dios se tarda, a veces que por nuestras malas decisiones, por seguir dejándonos dominar por nuestra voluntad. Amén. ¿Qué sucede? Retrasamos lo que Dios tenía preparado para nosotros. Vive, aleluya. Usted ve personas, los años pasan y en lo mismo. Y en el mismo lugar. Y se meten en un círculo vicioso. Todo el tiempo es lo mismo. Lo mismo. Y no hay crecimiento. Porque donde no hay sujeción a la voluntad de Dios, tampoco va a haber crecimiento. ¿Sabe lo que sí va a haber? Va a haber monotonía, pero crecimiento no va a haber. ¿Por qué? Porque hasta que nosotros no aprendamos a seguir la voluntad de Dios, vamos a seguir retrasando el propósito. Porque nuestra voluntad nos guía a lo correcto, pero la voluntad de Dios nos guía a lo perfecto. Sí, a veces decimos: no, pero que esto es bueno, pero no es lo que Dios quiere. ¿Y qué hacemos? Seguimos retrasando el plan de Dios, el propósito de Dios en nuestras vidas. Lo seguimos retrasando porque no estamos dispuestos a someternos a la voluntad del Señor. Una vez tú dejes que Dios rompa tu voluntad y te someta a la voluntad de Dios, tú vas a empezar a experimentar avance, crecimiento. Tú vas a romper el círculo vicioso y vas a comenzar a caminar en pos de lo que Dios determinó para tu vida. Aleluya. Porque muchas veces nuestra voluntad tiene planes, aleluya, que no son malos, pero no son los planes de Dios. Y por eso nosotros necesitamos permitir que Dios rompa nuestra voluntad. Porque no siempre lo que nosotros queremos es lo que Dios tiene para nosotros.
Amén. Pero Dios nos da lo mejor a nosotros. Amén. ¿Ok? Nuestra voluntad nos dirige hacia lo que queremos. Pero la voluntad de Dios nos guía hacia lo que es mejor para nosotros. Gloria. Gloria a Dios. La voluntad de nosotros siempre a lo que nosotros queremos. Porque pensamos que lo que queremos es lo que necesitamos. Y lo que necesitamos no es lo que queremos, sino lo que quiere Dios. Pero nosotros pensamos que lo que yo quiero es lo que yo necesito, es lo mejor. Y nos desviamos de lo que verdaderamente es mejor, que es el plan y la voluntad de Dios para nosotros. Aleluya. Y a veces hacemos nuestra voluntad y nos sentimos bien. En el momento tú te sientes bien haciendo tu voluntad y tú dices, hice lo que quería. Y te sientes bien. Gloria. Pero hacer nuestra voluntad en lugar de hacer la voluntad de Dios nos puede dar un placer momentáneo, pero nunca una satisfacción eterna. Vive Dios. No hay nada más lindo que cuando tú te sientes en la voluntad de Dios, eso te llena de satisfacción. Aleluya. Porque yo no sé si usted sabe que los que van para el cielo son los que hacen la voluntad de Dios. Amén. Vive Dios. Aleluya. Vive Dios. Cuando usted hace su voluntad, usted siente una satisfacción momentánea. Usted dice, wow, lo hice, lo logré. Lo hice, lo logré, pero eso es momentáneo. Pero cuando tú haces la voluntad de Dios, tú te sientes con una satisfacción y con un gozo que perdura. ¿Sabes por qué? Porque no hay nada mejor, aleluya, que hacer la voluntad de Dios, que permitir que nuestra voluntad sea rota para que se construya la voluntad de Dios en nosotros. Lo que nosotros necesitamos es permitir que sea la voluntad de Dios en nuestras vidas. Aceptar la voluntad de Dios es confiar incluso cuando no vemos el camino. Yo acepto su voluntad renunciando a la mía. Pero cuando no aceptamos la voluntad de Dios, Dios tiene que romper nuestra voluntad. Aleluya. Aceptar la voluntad de Dios, ¿sabes qué? Soltar. Soltar la nuestra. Y a veces nosotros no queremos soltar nuestra voluntad y estamos bien arraigados a ella. Por eso es que Dios tiene que romperla, porque nosotros estamos tan arraigados a nuestra voluntad y estamos ahí agarrándola con toda nuestra fuerza, y Dios está acá tratando de atraer tu atención, pero tú no quieres soltar tu voluntad. ¿Sabes qué tiene que hacer Dios? Romper tu voluntad. Tiene que romper tu voluntad para que te acerques a la voluntad de Él, porque a veces estamos tan arraigados a nuestra voluntad y Dios diciéndote suelta, 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 pero no queremos soltar, y Dios diciendo suelta tu voluntad, deja que sea la voluntad mía. Pero Señor, esta es la voluntad que me gusta, y Dios diciendo pero suelta tu voluntad, permite que sea la voluntad mía, suéltala. Y los años pasan y nosotros seguimos arraigados a nuestra voluntad. Nuestra voluntad nos está matando el propósito de Dios. Ya es tiempo de que tú sueltes, ya es tiempo de que tú sueltes, ya es tiempo de que tú sueltes, ya es tiempo de que tú sueltes tu voluntad y agarra la voluntad de Dios. Suelta tu voluntad y agarra la voluntad de Dios. Sí, Señor. Ya es tiempo de que suelte. Hoy tú tienes que abrir tu corazón y soltar tu voluntad y decir yo voy a soltar mi voluntad para poder agarrar la voluntad de Dios. ¿Cuánto tiempo vas a seguir agarrado de tu voluntad, arraigado a tu voluntad, cimentado a tu voluntad? Tú no ves que te estás secando, tú no ves que te está matando tu voluntad, tú no ves que me estás creciendo, tú no ves que me estás avanzando. Ya es tiempo de soltar, ya es tiempo de que suelte, ya es tiempo de que suelte, ya es tiempo de que suelte, ya es tiempo de que suelte. Suelta tu voluntad, dice el Señor. Suelta tu voluntad, dice el Señor. Suelta tu voluntad, dice el Señor. Permite que sea mi voluntad, permite que sea mi voluntad. Basta ya de dejarte
dejarte dirigir por tus emociones. Basta ya de dejarte dirigir por tus pensamientos. Y es tiempo de que sueltes tu voluntad. Pero Señor, es que esto es lo que me gusta. Señor, esto es lo que yo quiero hacer. Aleluya. Pero Dios dice, eso no es lo que yo quiero. Dios dice, eso no es lo que yo quiero. Señor, pero es que yo me quiero mover. Aleluya, esa es tu voluntad. La voluntad de Dios no es que te mueva. Señor, pero es que quiero mudarme. Esa es tu voluntad, pero eso no es la voluntad de Dios. Hoy tú tienes que soltar tu voluntad y decirle al Señor, Señor, rompe mi voluntad y domina mi voluntad. Que sea la voluntad tuya la que domine. Que sea, Dios mío, siento la presencia de Dios. Una masaya, litaleva santa. Tú tienes que decirle a Dios, Dios, yo voy a soltar mi voluntad hoy. ¿Cuánto tiempo llevas arraigado de tu voluntad, negándote a soltarla? Y Dios diciendo, ya es el tiempo de que suelte. Ya es el tiempo de que suelte. No eres el mismo, no eres la misma. Te sigues secando, te sigues muriendo, pero quieres seguir aparentando que todo está bien. Cuando sabes que estás lejos de mi voluntad, cuando sabes que se te está muriendo el propósito, hoy tú tienes que soltar tu voluntad. Dios vino a romper tu voluntad. Dios vino a romper tu voluntad. Dios vino a romper tu voluntad. Yo estoy sintiendo la presencia de Dios. Yo estoy sintiendo la presencia de Dios. Yo estoy sintiendo la presencia de Dios en esta casa. Dios mío, alaba a Dios que siento la presencia de papá aquí. Alaba a Dios que siento la presencia de papá aquí. Alaba a Dios porque aquí hay gente que van a soltar. Aquí hay gente que van a soltar. Aquí hay gente que van a soltar porque Dios vino a romper tu voluntad. Si no quieres soltar, Dios va a romperla. Si no quieres soltar, Dios va a romper tu voluntad en esta noche. Hoy es noche de soltar. Hoy es noche de soltar. Hoy es noche de soltar nuestra voluntad. Muy arraigado a tu voluntad. Te estás desarraigando del Señor. Te estás desarraigando de la voluntad de Dios. Cánsate ya de lo mismo. Cánsate ya de estar en el mismo lugar. Cánsate ya de estar en la misma posición. Cánsate ya del círculo vicioso. Cánsate ya de la monotonía. Dile al Señor, Señor, yo quiero soltar para poder agarrar tu propósito. Yo quiero soltar, aleluya, mi voluntad para poder sostener tu voluntad. Aleluya. Pero para eso hay que soltar. Yo no sé si aquí hay gente que vinieron a soltar hoy. Gente que dice, Señor, rompe mi voluntad. Porque Dios quiere romper tu voluntad. Pero hace falta gente dispuesta a que Dios rompa su voluntad. Señor, que no sea mi voluntad, que no sean mis planes, que no sea mi propósito, que sea el propósito tuyo. No hacer la voluntad de Dios es decirle al Creador que creemos saber más que Él. Cuando nosotros decidimos no hacer la voluntad de Dios y hacer la nuestra, le estamos diciendo a Él que nosotros creemos que sabemos más que Él. Yo sé, porque le dije a nosotros, yo sé lo que yo estoy haciendo. Las mujeres que están aquí, usted sabe que usted le dice algo a su esposo, no viene para el lado porque se va a poner colorado. Usted sabe que usted le dice algo a su esposo y el esposo dice, yo sé lo que estoy haciendo. No es una de las palabras más favoritas de los hombres. Yo sé lo que estoy haciendo, pero mira las instrucciones, yo sé lo que estoy haciendo. Mi amor, ¿qué pasó? No sé, sobraron 20 tornillos. Eso no es aquí, ¿verdad que no? No sé, sobraron 20 tornillos, yo creo que vinieron extra. Aleluya. Esos tornillos, esas tuercas vinieron de más, yo creo. Eso es por si acaso se pierde una. Pero naturalmente nosotros somos así de que yo sé lo que yo estoy haciendo. Y cuando nosotros no aceptamos la voluntad de Dios y seguimos nuestra voluntad, le estamos diciendo a Dios, Dios, tú no sabes lo que estás haciendo, yo soy el que sea aquí. Vive. Yo soy el que sea aquí.
Y nosotros queremos decirle al Creador lo que Él tiene que hacer. Santo, vive. Aleluya. Dios quiere romper nuestra voluntad para que sea la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ya voy a cerrar este mensaje porque ustedes Gracias, papá. como muy poco motivados. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es que nos santifiquemos. La voluntad humana nos dice: sirve a Dios como tú quieras. Vive. Porque Dios lo que mira es el corazón. Eso es lo que dice Gloria. la voluntad humana. ¿Usted ha escuchado la voluntad humana hablar? La voluntad humana dice: le puedes servir a Dios como tú quieras, porque Dios lo que mira es el corazón. Y ahora tenemos el mercado por ahí, mucha paz, pero sobre todo mucho amor. Sirve a Dios como tú quieras. Después que tú lo ames, tú le puedes amar como tú quieras. Vive Dios. Tú le puedes servir como tú quieras. Pero la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ven. Es que nos apartemos. La santificación es un Vive proceso Dios. progresivo en el que nosotros diariamente nos apartamos de lo que le desagrada a Dios para acercarnos a lo que le agrada a Dios. La voluntad de Dios es que nosotros nos santifiquemos, pero nuestra voluntad humana te dice: ay, olvídate de eso, tú le puedes servir a Dios. Si Dios conoce tu corazón, Dios sabe. Sí, el corazón, yo hablaba esto el otro día, que el corazón de nosotros, aleluya, es engañoso y perverso, es más engañoso más que todas las cosas, dice la Biblia. O sea que el corazón de nosotros es más engañoso que el mismo diablo. Pero nosotros decimos: no, Dios conoce tu corazón. Claro, Dios lo conoce, que es engañoso y es perverso. Aleluya. Y tu voluntad te dice: sírvele a Dios como tú quieras. Dios está bien así. Dios está bien así. Pero la Biblia me dice a mí que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que no es como nosotros queramos, sino que la voluntad de Dios nos dice: sé santo porque yo soy santo. Escrito está: sé santo porque yo soy santo. Tu voluntad te dice: vive como tú quieras, disfruta de lo del mundo. Pero la voluntad de Dios dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La voluntad humana te dice: tú puedes servirle a Dios, peca con un poquito de lo del mundo, eso está bien. Eso te dice la voluntad humana. La voluntad de Dios te dice: sin santidad nadie verá al Señor. La voluntad humana te dice: tú puedes servirle a Dios con un pie en la iglesia y otro en el mundo. Mentira. El que le sirve a Dios a media no le está sirviendo completamente. Aquí le servimos o no le servimos a Dios, y aquí se Dios como Dios manda. Aquí se le sirve a Dios como Dios manda. Pastor, el que no le guste, que no le guste, pero aquí se le sirve a Dios como Dios manda. Aquí se le sirve a Dios. La voluntad de Dios es que le sirvamos como dice la Biblia. Y si la Biblia dice que es en santidad, nosotros tenemos que vivir en santidad. Y esa palabra es el pico de todo el mundo. Hoy en santidad se le crepan los pelos. Vive Dios. Gloria. No vine a hablarte de ropa, porque santidad es más que ropa. Vive Dios. Gloria. Vive Dios. Porque hay gente que por fuera está bien vestido, pero por dentro están desnudos, están mal Vive vestidos. Jehová. Porque la vestidura que el Señor dice, Él dice: vestidos como escogidos de Dios, santos, amables. Hay gente que ni tienen santidad, ni tienen amabilidad, aunque están bien vestidos por fuera. La voluntad de Dios es que sigamos la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La voluntad humana te sigue impulsando hacia el mundo. La voluntad humana te sigue impulsando hacia lo que te aleja de Dios. Pero ya es tiempo de que le sirvamos a Dios como Él dice. Ya es tiempo de que le sirvamos a Dios como dice la palabra.
le sirve a Dios como dice el obispo, ni la obispa, ni el presidente, ni el vicepresidente, ni nada. Aquí se le sirve a Dios como dice Dios en su palabra. Porque si un hombre dice contrario a lo que está en la palabra de Dios, es anatema. Aleluya. Si está predicando un evangelio diferente, contrario a lo que dice la Biblia, y te dicen que no hay que vivir en santidad, que eso era de los antiguos, eso es mentira, porque la santidad no es una moda, es un estilo de vida. No es un estilo de vida, no del pasado, sino hasta el tiempo presente. El que te predique otra cosa es un mentiroso, es un anatema. Dios todavía dice que su voluntad es que vivamos en santificación, es que vivamos en santidad. ¿Sabes por qué, Berto? Hay gente que no pueden vivir en santidad porque todavía no han permitido que Dios rompa su voluntad. Por eso le quieren servir a Dios como ellos quieran, por eso quieren servirle a Dios como ellos piensan. Porque Dios no ha roto tu voluntad. El día que Dios rompa tu voluntad te vas a darle cuenta que la voluntad de Dios es que le sirvas en separación, que la voluntad de Dios es que le sirvas en santidad. A su nombre. Ya me voy. Qué lindo Espíritu de Dios. Aleluya. Primero de Tesalonicenses 5:18 dice: da gracia en algunas cosas. En todo. Da gracia en Todo. No dice por todo. Porque si es por todo, vamos a dar gracia de acuerdo a lo que tengamos. Amén. Aleluya. Pero cuando es en todo, vamos a dar gracia, no importa la situación. Aleluya. Pues dice, da gracia en todo. ¿Por qué? Te dice la razón. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que ¡Qué demos lindo, gracia Dios! en Todo. Aleluya. La voluntad de Dios es que en vez de quejarnos agradezcamos. Gloria. A veces nos quejamos más de lo que agradecemos. ¿Ah? A veces nos estamos quejando porque comimos un plato de arroz blanco con Chef Boyardee encima. Vive Dios. Gloria a Nos Dios. estamos quejando y tiramos el plato ahí. Y después frega el plato y nos quejamos para fregarlo. Vive Dios. Si tienes que fregar un plato, dale gracias a Dios porque quiere decir que comiste en él. Pero en vez de eso, yo lo escuché hace años de un hermano que está en nuestra congregación, hermano Abel Jiménez. ¿Ah? Pero nosotros en vez de agradecer nos quejamos, nos dan una, ay Dios mío, aquí yo no quiero decir este mensaje. Vive Dios. Espero que Jesús no me cancele para mañana. Vive Dios. No, pero Jesús es de Jesús. No, está afuera. Está bien. No se va a dar cuenta. Mira, a veces nos dan una parte. Nos tomamos 15 minutos y los 15 fueron quejándonos. Vive Dios. Ay, hermano, si usted supiera. Me siento como sapo empacharrado en medio de la calle. Ya lo he dado, mírame cómo estoy. Hasta la monga tengo ahí. Hay gente que está en una Aleluya. cama de licenciado y tú te estás quejando por una monga. Vive Jehová. Aleluya. Un dolor de cabeza. Hay gente que tiene un tumor en la cabeza. Tú lo que tienes un dolor de cabeza es que no Santo. bebió café. Vive. Vive Dios. Yo bendiga a los creadores de cabeza cuando beben café. Cuando no beben, la persona puede ayunar. Santo. Vámonos comerciales y regresamos en breve la verdad. Vive Jehová. Aleluya. Y a veces nos estamos quejando por cosas pequeñas cuando podemos agradecer por Gloria a cosas Dios. grandes. Vive. Un hombre dijo, me estaba quejando porque no tenía zapatos hasta que vi un hombre que no tenía pie. Vive. Aleluya. A veces nos estamos quejando por lo que no tenemos en vez de agradecer por lo que tenemos. En vez de agradecer, es más, no hay que agradecer por lo que tenemos, hay que agradecer por lo que Dios ha hecho. Y hay que agradecerle por lo que Dios es. Porque la voluntad de Dios no es que nos quejemos. La voluntad humana te dice quéjate todo el tiempo. Y que ahí como tú estás, hermanito, pues ahí como Dios quiere, pero tú así no es que Dios te quiere. La voluntad de Dios es que aunque esté golpeado, aunque el enemigo te esté dando con todo, como tú estás, hermanito, estoy en victoria. Estoy alabando a Dios, estoy dándole gloria.
Y porque a veces pensamos que la voluntad de Dios es que nosotros nos haga esto agarró para otro lado, pero que lo tengo que soltar. No, porque eso no es aquí. Vive Dios. Vive Eso, Dios. no es aquí, eso es en Pakistán. Vive No, Dios. eso no es en Pakistán, eso es en aquí están. Porque están aquí. Santo. Aleluya. Vive Dios. Porque a veces estamos bien quejosos todo el tiempo. Y todo el tiempo es una queja constante. Aleluya. Una queja constante. Pero ¿cuándo tú vas a empezar a agradecer? Aleluya. Entonces la que nos domina es la voluntad humana. La que te dice quéjate. Y hoy tenemos un grupo de mártires dentro de la iglesia. Aleluya. Mira, ahí la gente son mártires en la iglesia. ¿Qué te pasó, hermano? Pues, hermano, se me explotó una goma. Ya, el mártir. Hoy tenemos un montón de mártires en la iglesia. Vive Dios. Pero mártires que no están dispuestos a padecer por causa del Señor. Son la voluntad del Señor para nosotros es que nosotros demos gracias en todo. La voluntad humana te va a decir quéjate, 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 quéjate. La voluntad de Dios te va a decir agradece, alaba, 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 agradece, agradece, agradece en todo, agradece en todo, agradece en todo. Cuando tenga agradece, cuando no tenga agradece, cuando tenga salud agradece, cuando estés enfermo también agradece. Pase lo que pase, agradecele a Dios. Y a lo mejor usted dice, oh, para que tú no has pasado nada. Ahí está mi prima. Ella sabe que el día de Navidad, en diciembre 25, mi cuñado mató a mi hermana en Puerto Rico, a mi hermana, y después se suicidó. El día de Navidad, usted está celebrando y nosotros estamos llorando. ¿Ah? Yo lloré, pero ¿usted cree que me puse a quejarle a Dios? Me tocaba predicar, al otro día me fui a predicar. ¿Ah? Me fui para Puerto Rico, me pusieron a predicar allá y allá también prediqué. Me dolió, claro que duele. Vive Dios. ¿A quién no le va a doler el tercer hermano que pierdo en poco tiempo? Transcurso de 2 años, 2020-2022. Vive Dios. Claro que duele. Pero ¿qué saco yo con ponerme a quejar? ¿Ah? Vive Dios. Suena contraproducente, pero aún en medio de esas situaciones hay que darle gloria a Dios. Vive. Aleluya. ¿Ah? Te adoramos. Hay que darle gloria a Dios en todo y por todo. Efesios 5, 17 al 18, y aterrizo al avión. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. La voluntad de Dios es que entendamos su voluntad. Aleluya. La voluntad del Señor es que nosotros entendamos su voluntad, y la voluntad de Dios es que nosotros seamos llenos del Espíritu. Dice, no se embriagan con vino, en lo cual hay disolución, más bien ser llenos del Espíritu. No, que Señor, si tú quieres llenarme, Dios quiere llenarte. La voluntad de Dios es que nos llenemos del Espíritu, pero a veces no queremos llenarnos del Espíritu porque estamos llenos de la carne, y Dios tiene que romper nuestra voluntad para que domine la voluntad del Espíritu, para que podamos ser llenos, aleluya, del Espíritu. Mira, porque Dios no nos puede llenar si estamos llenos de otra cosa. Primero tenemos que vaciarnos de nuestra voluntad para llenarnos de la voluntad de Dios, para llenarnos del Espíritu de Dios. Y si hay algo que hace falta en este tiempo, es que la iglesia se llene del Espíritu de Dios, porque la voluntad de Dios es que la iglesia esté toda llena del Espíritu de Dios. Que si viene un enfermo sea sano, porque hay una iglesia llena del Espíritu. Que si viene un atado sea libre, porque hay una iglesia llena del Espíritu. Aleluya. Que si hay un enfermo, aleluya, Dios haga milagros, porque hay una iglesia. Que si hay un descarriado, venga a los pies del Señor, porque hay una iglesia en la voluntad de Dios. Hay una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios.
La voluntad de Dios es que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo. Y si hay algo que hace falta, ya voy a cerrar este mensaje en este tiempo, es la llenura del Espíritu Santo. Nos estamos llenando de conocimiento, nos estamos llenando de entretenimiento, pero nos estamos vaciando de la manifestación de la llenura del Espíritu Santo en nosotros. La iglesia necesita el Espíritu Santo. La voluntad de Dios no es una iglesia vacía, aleluya, de espíritu. No es una iglesia apagada en el espíritu, es una iglesia encendida en el espíritu, una iglesia que constantemente esté avivando la llama del fuego del don de Dios que está en ella, una iglesia llena del fuego de Dios, una iglesia llena del espíritu. Esa es la voluntad de Dios. Dios no quiere iglesias muertas, iglesias secas, iglesias vacías, iglesias secas y estáticas. Dios quiere una iglesia viva, una iglesia llena del fuego, una iglesia llena del Espíritu Santo, donde se manifiestan milagros, donde se manifiestan prodigios, donde se manifiesta el poder de Dios, donde los demonios tengan que salir fuera. La iglesia del Señor, no sé si aquí hay una iglesia que quiere ser llena, que quiere el fuego, que quiere el poder de Dios. ¿Dónde está esa iglesia que quiere el fuego, que quiere el poder de Dios? Una iglesia que quiere llenarse, una iglesia que quiere llenarse del poder de Dios, que no se conforma a este siglo. Como dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es que nuestro entendimiento sea renovado para que sepamos qué es lo que Dios quiere, que es agradable, aleluya, que es perfecto. La voluntad de Dios, aleluya, es que no vivamos conforme a este siglo, que nosotros somos peregrinos y extranjeros. La voluntad humana te quiere hacer sentir que tú eres de aquí. La voluntad de Dios te dice, tú no eres de aquí, no te conformes a este siglo. La voluntad humana te dice, quédate vacío, sin fuego, sin espíritu. La voluntad de Dios te dice, llénate del espíritu. ¿Cuál voluntad es la que tú vas a obedecer? Si Dios quiere que obedezcamos su voluntad, aleluya, tenemos que obedecerla, porque desobedecer la voluntad de Dios es sembrar en terreno seco. Nada verdadero crecerá allí. Pero cuando obedecemos la voluntad de Dios y permitamos que no sea nuestra voluntad sino la voluntad de Dios, va a comenzar a germinar algo en tu vida. Necesitamos, iglesia, que Dios rompa nuestra voluntad para que sea la voluntad de Dios. Si Dios no rompe nuestra voluntad nos va a romper a nosotros. Aleluya. Si Dios no rompe nuestra voluntad nos va a romper. El que Dios rompa nuestra voluntad es para guiarnos a su propósito, pero el que nuestra voluntad nos rompa a nosotros nos guiará a la destrucción. Tú escoges cuál voz a la que tú vas a escuchar. Escuchas la voz de tu voluntad o escuchas la voz de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre nos persigue, pero nosotros decidimos mejor hacer la nuestra. La voluntad de Dios te sigue persiguiendo, pero tú sigues arreguindado a tu voluntad. Deja que Dios rompa tu voluntad. Deja que Dios rompa tu voluntad. Deja que Dios rompa tu voluntad. No podemos ignorar la voluntad de Dios. Cuando ignoramos la voluntad de Dios, caminamos a ciegas en nuestra propia sabiduría. Tú decides si caminas alumbrado en la voluntad de Dios o caminas a ciegas sin la voluntad de Dios. Tú decides a la voz que tú escuchas. ¿Por qué es tan importante? La pregunta es ¿por qué es tan importante que Dios rompa nuestra voluntad para que sea la voluntad de Él? Porque en Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es el que lo llama Señor, Señor el que entrará, sino el que hace su voluntad. Por eso necesitamos que rompa nuestra voluntad para que sea la voluntad de Él, porque en aquel día Él va a llamar a los que hacen su voluntad. En aquel día Él va a llamar a los que permitieron que Dios rompiera su voluntad para que fuera la voluntad de Él.
Dios quiere romper nuestra voluntad para que nos rindamos a Él y al final digamos, como dijo el salmista en el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Que permitamos que Dios rompa nuestra voluntad y que podamos decir, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Dios quiere romper nuestra voluntad. Él es el alfarero y el alfarero quiere romper nuestra voluntad para hacer de nosotros una vasija conforme a su voluntad. Aleluya. Deposítate en las manos del alfarero y deja que rompa tu voluntad, porque Dios quiere romper tu voluntad. Ahora la pregunta es, ¿cuántos aquí están dispuestos a que Dios rompa su voluntad para que sea la voluntad de Dios? Porque es cuestión de actitud y es cuestión de disposición. Hoy tú puedes decirle al Señor, Señor, yo voy a permitir que tú rompas mi voluntad para que sea la voluntad tuya. Dios quiere romper tu voluntad. Ponte de pie. Aleluya. Dios quiere, pero ponte de pie alabando al Señor, no con tristeza, imagínese. Dios quiere romper tu voluntad. Ahora tú decides a cuál voz tú vas a escuchar. Si vas a escuchar a la voz de la voluntad humana o vas a escuchar la voz de la voluntad de Dios. La decisión está en tus manos. Tú quieres que Dios trabaje en ti, que Dios trabaje contigo. Aleluya, tú quieres crecer, tú quieres caminar, tú quieres avanzar. La decisión está en tus manos. Solamente tienes que permitir que Dios rompa tu voluntad. Aleluya. Dios te